Hola, muy buenas tardes. Me llamo Josefina Carbonera, soy la vicesecretaria del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, decir que ahora mismo no tenemos a nadie aquí presencial debido a las fuertes lluvias que hemos tenido, pero estamos presentando esta conferencia, la vamos a presentar por streaming, con lo cual la vais a poder ver. Voy a presentar a Marian Roig Estellés, que va a presentar una conferencia que es La violencia humana y el trauma. A Marian ya la conocemos mucho en el colegio, ha realizado muchas actividades durante muchos años aquí y estamos encantados de tenerla aquí con nosotros. Siempre ha contado con el apoyo del colegio para realizar todos sus actos. Y pues presentarla y os voy a leer un poco el currículum, ¿vale?, de Marian. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, psicoanalista, terapeuta sistémica, especialista en cuidados paliativos y técnicas corporales. Ha ejercido como clínica durante 35 años, unos cuantos, trabajando con enfermos mentales, toxicómanos, afectados por el VIH, con adultos, adolescentes, niños y familias. Es docente de estudiantes de psicología en prácticas y de psicólogos y terapeutas. Docente de estudiantes de psicología en prácticas y de psicólogos y terapeutas. Ponente de numerosos congresos a nivel local y nacional. Tiene también el premio, en el 2010 obtuvo el premio de la CIDAP, de la Cátedra de Investigación y Desarrollo Aplicado a la Psicología. Y es autora del libro El origen de los sueños, un análisis transgeneracional. Y me estaba comentando también, porque tenía aquí anotado que es doctoranda de la Universidad de Valencia, pero me está comentando que ya ha terminado y que ya puede decir, ¿no?, que es doctora, ¿no? Es así, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Con lo cual, pues enhorabuena. Muchas gracias. y nada, cuando quieras, a mí me vais a disculpar, me voy a ausentar, ¿de acuerdo? Tengo que irme, pero os voy a dejar en muy buenas manos. Muchas gracias, Josefina. Cuando quieras, Marian. Un placer. Un placer igualmente. Buenas tardes. Como Josefina va a irse, yo me puedo quitar la mascarilla para poder hablar con más fuelle. Es un placer estar con vosotros a la distancia y hoy vamos a hablar de un tema muy actual, que es la violencia humana y el trauma. Vamos a empezar con una definición de violencia. Veremos los tipos de violencia que hay y dentro de los tipos nos centraremos en la violencia interpersonal y la colectiva. Os voy a hablar luego de una investigación que es parte de mi tesis doctoral, donde vamos a ver los actos de violencia y los factores de riesgo de trauma. Veremos cómo los resultados de esta investigación demuestran que hay una repetición transgeneracional del trauma y también una repetición a través de distintas etapas de la vida. Y veremos cómo se puede aplicar al diagnóstico y al tratamiento del trauma todos estos resultados de la investigación. La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el mundo y nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar las puertas y ventanas y evitar los lugares peligrosos. Para otros, en cambio, no hay escapatoria porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas, oculta a los ojos de los demás. Y para quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida. Esta doctora Grow es directora, parte de la Junta Directiva de la Organización Mundial de la Salud. La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos
o trastornos del desarrollo, privaciones. Daros cuenta que esta definición tiene varios pilares principales. Hay que destacar la intención del acto. No es lo mismo un acto de violencia no intencionado, como puede ser un accidente o puede ser una quemadura, que un acto intencionado por otra persona. Y una relación de poder también indica esto. Los actos pueden ser por acción, influidas por amenazas, es decir, una reacción, o por omisión. Quiere decir, el descuido y la desatención también va a ser considerado por la Organización Mundial de la Salud como un acto violento, sobre todo en la infancia y con los ancianos. La definición incluye todos los actos de violencia, públicos o privados, sean legales o ilegales, sean reactivos en respuesta a un acontecimiento como una provocación, o activos, que son decisivos para lograr resultados más favorables para el agresor o para anticiparse a ellos. Los tipos de violencia son la violencia autoinfligida, que son las autolesiones o las ideas suicidas, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Os he puesto aquí el esquema de la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia, para que veáis cómo estos tres tipos de violencia luego pueden subdividirse, ¿vale? La violencia interpersonal será dentro de la familia o en la comunidad. Dentro de la familia se podrá dirigir a menores, pareja, ancianos, y en la comunidad podrá ser a extraños o a conocidos. La violencia colectiva podrá ser social, política o económica. La violencia colectiva y política se refiere a la guerra. La violencia autoinfligida no la vamos a desarrollar, pero vemos la importancia que tiene en los comportamientos autoagresivos. Estaba comentando con mis alumnos del máster de general sanitario esta mañana cómo las autolesiones son un síntoma muy llamativo que tiene que ver con la culpabilidad, una culpabilidad excesiva, y con la pulsión de muerte. Es un acto muy impulsivo, un acto que es muy difícil contener, pero la forma de trabajarlo desde el psicoanálisis podría tener que ver con intentar buscar esa culpa que muchas veces viene de actos violentos anteriores o de otras etapas de la vida donde uno ha sido víctima, pero se queda con la culpa del perpetrador, lo que se llama el síndrome de Estocolmo, o de actos violentos de otras generaciones. La violencia interpersonal, como he dicho, podría ser dentro de la familia, y aquí tendríamos el maltrato a menores. Vuelvo a señalar que el maltrato no es solamente recibir palizas o insultos. La negligencia o la omisión es un maltrato. Tenía un paciente que me decía que pasaba muchísima vergüenza cuando era pequeño, iba al colegio. Bien, su familia era muy humilde, pero él aún no acababa de entender por qué su madre no se daba cuenta de que llevaba los zapatos rotos o el pantalón sucio, no solamente la ropa sencilla, sino muy descuidada. Esta desatención es un tipo de violencia que también causa problemas del desarrollo. Puede haber también una desatención
porque la madre o el padre tienen una depresión o están emocionalmente inaccesibles. A lo mejor a la vez que nace el niño o la madre está embarazada, tiene un duelo y muere su propio padre. Entonces, esta madre probablemente está pasando por un trauma y le es muy difícil la conexión con su bebé. Con lo cual, la Organización Mundial de la Salud considera esto también haber sufrido violencia. Bueno, hemos visto como la violencia con las personas mayores, lamentablemente en estos tiempos, se ha visto fuera del hogar, también puede ser dentro del hogar. La violencia comunitaria nos referimos, por ejemplo, al bullying, ¿vale? Y puede ser también al mobbing en el trabajo, y puede ser causada por extraños o puede ser causada pues por conocidos, por compañeros. La violencia colectiva se refiere a grupos grandes. La social se refería, por ejemplo, a los ataques terroristas, a las acciones terroristas, y aquí desarrollaremos la influencia de la guerra civil, la violencia de la guerra civil después de varias generaciones. La naturaleza de los actos de violencia puede ser física, sexual, psíquica o por privaciones y descuidos. Cualquier sujeto que ha sufrido la violencia la puede sufrir de esta forma. Es decir, por ejemplo, un menor en su hogar puede sufrir maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico o privaciones y descuido. También en la colectividad, en el bullying, por ejemplo, puede sufrirse la desatención. Daros cuenta que muchas veces pensamos que hay personas que no han sufrido bullying. A mí me pasa con algunos pacientes que le digo, ¿te pasó algo en la escuela? Y me dicen, pues bueno, no, especialmente no, conmigo no se metían, pero cuando voy teniendo más sesiones, por ejemplo, me dicen, no me gustaba ir al colegio. Y yo no entiendo por qué no le gustaba ir al colegio, porque a los niños normalmente les gusta ir al colegio. Entonces, cuando indagas un poquito, estas personas que a lo mejor había una excursión y se quedaban solos o no sabían con quién sentarse en el autobús, o cuando era la hora del recreo, nadie quería jugar con ellos y se quedaban solos, sufrían violencia. La desatención, la exclusión es un tipo de violencia. Hemos hecho una investigación sobre el estudio del trauma y los vínculos con los sueños de los pacientes en el tratamiento psicológico. Una visión transgeneracional es la investigación que he hecho para mi tesis doctoral. Entonces, bueno, es curioso que sin buscar esto, los resultados de esta investigación demuestren la importancia que tienen estos hechos violentos a la hora de provocar un trauma. La investigación la realizamos pensando en que había una dificultad clínica para el diagnóstico del trauma. Está, entre otras cosas, porque está desconectado de la sintomatología. Los síntomas del trauma pueden aparecer muy lejos del tiempo y del espacio del hecho traumático ocurrido. Puede además provocar un bloqueo emocional, con lo cual la persona, cuando tiene los síntomas, quizá años después, no cae qué tiene que ver con ese acontecimiento. Por ejemplo, una paciente mía vino porque tenía una fobia
a conducir en espacios abiertos. Nunca le había ocurrido. Y entonces podía conducir con cierta tensión por la ciudad. Pero cuando iba por la carretera o por la autovía, tenía un pánico tremendo. Entonces, investigando y preguntándole, esta mujer había sufrido un cáncer 4 o 5 años antes. Vale, el cáncer en este momento no es un acto violento, pero lo pongo como ejemplo de esa desconexión que hay entre la sintomatología y el hecho traumático, porque un diagnóstico de una enfermedad grave sí que es un factor de riesgo de trauma. Entonces, estaba totalmente creyendo que había superado esa etapa y, sin embargo, el bloqueo emocional aparecía en una fobia. La fobia y el miedo se había desplazado en el tiempo y en el lugar. El trauma genera disfunciones en los principales procesos psicológicos: la percepción, el pensamiento, los sentimientos, la imaginación, la memoria y, muy interesante, en la función onírica. Es una parte de mi investigación que no voy a desarrollar aquí ahora, solamente vamos a dar algunas pinceladas, porque las pesadillas también son un síntoma del trauma, pero uno de los resultados indica la posibilidad de que, si recupero la función onírica, probablemente, si mejoran los sueños y cumplen su función de permitir el dormir y de recuperar todo el desgaste diurno, recuperaremos las otras funciones psíquicas que han sido dañadas por el trauma. El realizar esta investigación es porque buscamos fuentes de información que paliasen estas desinformación sobre el trauma, ¿no? Entonces lo buscamos en los factores de riesgo del trauma, en su transgeneracionalidad, cómo se repetía a través de las generaciones, en la comorbilidad, en las otras enfermedades asociadas y, como he dicho, en un síntoma muy peculiar del estrés postraumático, que son las pesadillas recurrentes. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermos Mentales, tanto el DSM-4 como el DSM-5, referencia y relaciona los pilares principales de esta investigación, pero, sin embargo, en su definición sobre estrés postraumático y también en la definición del CIE-10, de la Clasificación Internacional de Enfermedades, hay carencias. Estas limitaciones tienen que ver con que hay causas del trauma que no están contempladas en la misma definición. Esta definición se creó para los soldados de guerra y para las violaciones, y no contempla, por ejemplo, lo que algunos autores han llamado el trauma complejo, que es ese goteo que se sufre desde la niñez, esa violencia que a lo mejor se sufre escuchando las discusiones o las peleas de los padres, o ese insulto continuo que recibe el niño, o ese maltrato en el colegio. Esto genera y provoca unos problemas de desarrollo importantísimo y, como veremos, va a hacer vulnerable al menor a sufrir traumas a través de otras etapas de la vida. Los pacientes clínicos, al no tener contempladas todas las posibilidades de factor de riesgo de trauma, no pueden ser diagnosticados con precisión, y existe, por lo tanto, una dificultad en poder ofrecer tratamientos adecuados si no hay un buen diagnóstico. Un nuevo diagnóstico para las violencias
para las víctimas de violencia interpersonal es reclamado por numerosos autores y es algo que en esta investigación también podía concluirse, una de sus conclusiones principales. Bueno, os he puesto aquí un esquema de lo que sería el diseño general de la investigación que se plasma en el objetivo general. Daros cuenta que hay dos bloques principales, el trauma, ¿vale?, y los sueños. Dentro del trauma, lo que se vio fueron los factores de riesgo de trauma personal en varias etapas de la vida, ¿vale? Vimos los traumas de vínculo, que eran, por ejemplo, pues haber sufrido maltrato, por ejemplo, haber sufrido un parto difícil, haber sufrido desatención por parte de los padres o ausencia de ellos, o tener un padre o una madre inaccesible. Los traumas existenciales se refieren a donde yo veo peligrar mi vida, que es quizá donde sí que se centró más el DSM para señalar lo que era un estrés postraumático. Pues si yo tengo un miedo a morir porque tengo una enfermedad grave, o he sufrido una violación, o he vivido una escena violenta, un accidente de coche, por ejemplo. Luego el trauma de pérdida se refiere pues a la pérdida de alguna persona querida, una separación y un divorcio, pero también hay pérdidas que no contempla el DSM como es la pérdida de la casa o del hogar cuando uno es inmigrante o la pérdida del trabajo. También cruzamos todos estos factores con los datos y los traumas de 3 generaciones del paciente, los traumas que habían sufrido padres, abuelos y bisabuelos. Y luego también lo cruzamos con los datos clínicos del paciente. Los principales diagnósticos que se daban en la consulta lo hice con mis pacientes, los que acudían a consulta, que generalmente los diagnósticos pues tienen que ver con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de relación, problemas de adicción y algunas enfermedades médicas y síntomas severos. Con respecto al sueño, miramos las características como la emoción, el color, la luz del sueño y la aparición del elemento traumático en el sueño. Los resultados son muy interesantes, pero bueno, os invito a que os apuntéis al grupo de Facebook de la Escola Integrativa, que es el logo que hay aquí abajo, porque allí voy a volver a poner, por ejemplo, estas diapositivas y voy a ir ofreciendo información sobre más resultados de la tesis y otras conferencias. Así que bueno, estaría bien que os apuntaseis a la Escuela Integrativa en Facebook y así el día 10, por ejemplo, tenemos un coloquio con 2 personas de México, 2 terapeutas muy interesantes de México, con Rafa Castelló de aquí de Valencia, sobre la importancia del trabajo personal. Los resultados de esta investigación mostraron 2 hechos muy importantes. La importancia de la precocidad del trauma, que es decir, cuanto más temprano sea el trauma, mayor daño va a hacer. Es decir, esto es algo que no se concebía cuando yo era pequeñita. Recuerdo que a mí y a mucha gente de mi generación pues nos operaban de la garganta en vivo, sin anestesiar. Bueno, una barbaridad tremenda que genera un trauma, pero se tenía la sensación de que los niños, como luego olvidaban las cosas, no sentían. Lejos de ocurrir esto, cuanto más pequeño soy, cuanto menos me he desarrollado, más va a impactar en mi personalidad todos estos hechos traumáticos. Con lo cual
hay que prestar más atención al trauma de vínculo, va a ser el más importante. Y luego otro hecho que llamó mucho la atención es que los actos de violencia intencionados causados por otro ser humano eran los factores de riesgo de trauma que más trascendencia iban a tener, sobre todo si esta persona era del entorno próximo de la víctima. Cuanto más próximo, más daño causaba. Freud ya nos habló de la importancia de esta violencia interpersonal, no solamente, como hemos dicho, por acción, sino también por negligencia y desatención. En un texto de él, del malestar en la cultura, de 1930, nos dice: los mayores sufrimientos provienen de la relación con los semejantes, fuente principal de desdicha y malestar. Alerta sobre las tendencias agresivas que animan en el ser humano y afirma que el prójimo no representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino que también representa la tentación de satisfacer en él la agresividad, de aprovecharse sexualmente sin su consentimiento, de humillarlo, de ocasionarle sufrimientos, de explotar su capacidad de trabajo sin retribuirle, de apoderarse de sus bienes, de martirizarlo y de matarlo. Bueno, parece ser que la violencia acompaña al ser humano desde siempre. Nuestro primer objetivo de la investigación fue ver la relación que había entre los factores de riesgo de trauma personal, las consecuencias de sufrir un trauma de vínculo y su repercusión en las otras etapas de la vida. Este sería el esquema del objetivo, ¿vale? Relacionamos el trauma de vínculo con el trauma existencial, con los factores de riesgo de trauma de pérdida también. Os he hecho un esquema utilizando el esquema de la violencia de la Organización Mundial de la Salud. Daros cuenta que hemos dicho antes que la violencia interpersonal que está en estas dos columnas podía ser dentro o fuera del hogar, ¿vale? Entonces, o en la comunidad. Entonces, en esta primera parte ponemos, espera que me he pasado. Bueno, volvemos. En esta primera parte, daros cuenta que aquí he puesto el trauma de vínculo, ¿vale? Y estas son las correlaciones. Cuando la línea es lisa es del 0,5% y cuando es discontinua del 1%. Daros cuenta todas las correlaciones, disculpad, que al señalar con el ratón se salta la diapo. Entonces, daros cuenta cómo los malos tratos de la infancia correlacionan también con la pérdida y la ausencia de la madre, ¿vale? Daros cuenta cómo los malos tratos de la infancia correlacionan, mira, lo voy a decir sin señalarlo porque si no, correlacionan con el maltrato de pareja, ¿vale? Y daros cuenta cómo el maltrato de pareja correlaciona con el maltrato escolar. Y daros cuenta cómo los malos tratos de la infancia también correlacionan con el acoso laboral. Es, impresionante la cantidad de gente que tengo yo en la consulta actualmente con problemas laborales. Cómo la agresividad se plasma en el trabajo. Cómo los jefes, algunos son encantadores, pero otros machacan a los empleados o son machacados por sus propios jefes. Entonces, daros cuenta cómo aquí coincide la violencia del trauma de vínculo, que es la primera columna, con la ocurrida en otras etapas de la vida, tanto dentro de la familia, en la pareja, como en la comunidad.
en el colegio o en el trabajo. Vale, y esto ya en general lo he comentado, que haber sufrido un trauma de vínculo hace al paciente vulnerable a sufrir en otras etapas de la vida traumas existenciales y de pérdida, y daros cuenta cómo hay una superposición de tipos de violencia, ¿vale? Y la importancia de la presencia de los padres como barrera protectora. Si los padres a su vez están traumatizados, no van a poder atender correctamente a los hijos. He tenido una paciente con un trastorno límite de personalidad que sufría malos tratos por su pareja. Ella se quejaba mucho, pero no conseguíamos que lo dejase. Un maltrato sutil, era un maltrato psicológico del que ella se quejaba, pero no rompía la relación. Le dije que sin abandonarla, que a veces girando o trabajando con otros miembros de la familia, pues la cosa cambiaba, se desatascaba, ¿no? Entonces tuve alguna entrevista con la madre, y la madre me contó, me llamó un día, yo trabajaba con ella, resulta que esta madre había sufrido bullying también en el colegio, había sido agredida. Me contó que una familiar suya se dio cuenta de que en el patio de recreo las niñas se ponían en fila para agredirle. Una vez estaba en casa y su hija salió de casa en estado de shock, sin vestir, a la calle. Y ella me dijo, me quedé mirando la serie de la televisión. Y dije, bueno, tan interesante era la película para no salir a la calle detrás de tu hija, o estabas bloqueada. Ella estaba completamente disociada, estaba inmovilizada. No pudo reaccionar hasta que llegó el marido y le dijo, por favor, que la niña ha salido a la calle sin zapatos, sin vestir, y estaba en el banco de enfrente de su casa sin que su madre se hubiese podido mover. ¿Vale? Entonces, esta barrera protectora suele tener que ver con el solapamiento también de traumas a través de las generaciones. Con respecto al tratamiento de trauma, como os he dicho, la madre traumatizada puede convertirse en agresora para la paciente, ¿no? Pero hay un momento en que nosotros tenemos que intentar que esta paciente deje de considerarse una víctima, y más cuando a lo mejor te ves gente con 60, con 50 años que aún sigue quejándose de que es que mi mamá no me atendió como debía. Bueno, bien, pero ahora ya te tienes a ti mismo, aquello ya pasó. Intentar señalar a los pacientes que son supervivientes da muchísima más fuerza que se consideren víctimas. Está bien sacarles de ese papel de víctima, sobre todo porque si no, no paran de encontrarse perpetradores en su vida. La sintomatología actual puede estar relacionada con antiguas heridas. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo a lo mejor me viene un paciente con problemas de pareja, y como yo sé que existe este solapamiento, puedo intentar ver si ha habido bullying y trabajar desde la herida más lejana en el tiempo
que a lo mejor me es más fácil que la más próxima. Todas estas heridas van a estar relacionadas y es importante que yo investigue si existen más. Muchas veces de la misma forma, si hay una demanda, por ejemplo, de problema laboral, yo voy a saber y hacer la prueba que en este discurso, ¿vale?, de las dificultades de trabajo, voy a poder interrogar: ¿y cómo te va con tu pareja? Generalmente el problema viene de aquí, o al revés. Hay formas de tratamiento muy interesante para el trauma. El MDR, el Brain Spotting, yo también lo utilizo. La teoría de Peter Levine sobre el trauma en el cuerpo. Hay un libro muy pequeñito de Peter Levine que es Cómo sanar el trauma, que lo explica muy bien y que tiene un CD para hacer trabajos corporales, ¿no?, y desbloquear el diafragma y el psoas, que son los músculos que se contraen cuando nos sentimos en peligro. Y luego, pues bueno, hay una forma muy interesante también de trabajar el trauma indirectamente, que es mi especialidad, que es a través de los sueños, a través de las pesadillas. Las pesadillas se pueden modificar su contenido, se puede cambiar una parte de forma cognitiva y se pueden interpretar como los clásicos, siguiendo a Freud. Yo acabo de hacer un curso online sobre los sueños y el trauma, un curso muy sencillo que ha sido vivencial y muy interesante y que pondré próximamente en la Escuela Integrativa, pues a un precio muy módico. Lo digo por si alguien está interesado. Puedes seguirme, como he dicho, a partir de Facebook, en el grupo de Facebook, y lo iré anunciando, porque es una forma de trabajo muy interesante. Si yo trabajo, en vez de directamente sobre el trauma, trabajo sobre el sueño y permito que el sueño tenga esta función de recuperar las otras funciones psíquicas, puede ser muy eficaz. El segundo objetivo estudió los traumas transgeneracionales, y hacemos lo mismo. A partir del trauma de vínculo vemos su relación con el trauma existencial y de pérdida. Estamos hablando de los antecesores familiares del paciente, ¿vale? Le interrogué a través del genograma, del árbol genealógico de 3 generaciones, las posibilidades de trauma de sus padres, abuelos y bisabuelos. Y estos fueron los resultados. Daros cuenta de que volvemos a tener resultados muy similares, y daros cuenta, por ejemplo, cómo los maltratos de la infancia y el maltrato de pareja, igual que en el trauma personal, correlacionan, ¿vale? Entonces, esto da evidencia empírica, esa relación. Si viene alguien a mi consulta con maltrato de pareja, puedo investigar qué ha pasado en la infancia, y no sobre... ya ha de ser una investigación sutil, porque, como hemos dicho, el maltrato puede ser por negligencia o omisión, no solamente por violencia física. Daros cuenta cómo vuelve a tener muchísima importancia la ausencia de la madre y la pérdida por ausencia de la madre. Y daros cuenta que las discusiones entre los padres también es una forma de ausencia, de no estar. En esta esquema transgeneracional incluimos lo que es la violencia colectiva y política. Los
actos violentos de la guerra civil que vivieron los abuelos o bisabuelos principalmente de los pacientes, ¿vale? Entonces, he incluido aquí algunos traumas de pérdida también, como pérdida de amigos, pérdida del hogar, padres pertenecientes a un grupo marginal o inmigrantes, porque en este caso, este tipo de pérdidas sí que estarían relacionadas con la violencia intencionada, porque estaban relacionadas con los efectos devastadores de la guerra civil. Y daros cuenta cómo los asaltos violentos correlacionan con los malos tratos en la infancia. Es muy interesante como he visto que era más importante la persecución por ideas políticas, la tortura y la cárcel, que el haber participado activamente en la guerra. Dejaba mucha más huella haber sido perseguido por ideas políticas. Los resultados muestran la influencia de la violencia en la familia, tanto por acción, como he dicho, como por omisión. Vuelvo a decir, la relación entre el maltrato de la infancia y la pareja, que se repite también como en el trauma personal. Y vuelvo a decir la importancia de la guerra. Con el tratamiento, ¿cómo podemos utilizar estos resultados para el tratamiento del trauma? Bueno, hacer consciente al paciente esta tendencia a la repetición del trauma a través de las generaciones es muy importante. Yo puedo tener síntomas de cosas que ocurrieron a mi bisabuela y entonces muchas veces intentar que el paciente entienda esto, pues bueno, alivia muchísimo. Luego, a veces es más fácil de abordar el trauma transgeneracional que el personal. Es más, me puede retraumatizar más trabajar con un trauma personal, que hemos de tener mucho cuidado los terapeutas en hacerlo sin que el paciente vuelva a vivir el desamparo, intentando que integre las sensaciones corporales y intentando que no se disocie. Cuando empiezan a hablar muy rápido en consulta para hablar de algo potente, tenéis que daros cuenta de que no se vuelva a disociar, porque esto retraumatiza. Entonces, a lo mejor trabajar primero con el trauma transgeneracional, que vea cómo eso ha ido reflejándose y que lo vea desde la lejanía, puede resultar más fácil. La utilización del genograma y la aportación de la psicogenealogía creo que es muy interesante como herramienta para trabajar la repercusión del trauma transgeneracional en nuestros pacientes. Muchas veces la utilización de frases sanadoras como, bueno, yo en un primer momento decía la guerra ha terminado, pues los pacientes realmente el inconsciente parecía que no sintiese que la guerra había terminado, ¿no? La persona vivía como si aún estuviese en guerra, como si los compañeros fuesen enemigos, en alerta constantemente. Entonces, utilizar frases sanadoras, como el inconsciente no entiende el no. Yo primero les hacía conscientes de la dificultad que tenemos a veces de dejar aquello que ocurrió ya. Entonces, estamos en paz. Es una buena frase que yo puedo utilizar para que mis pacientes se digan como un mantra. Y luego otra forma de trabajo interesantísimo del trauma transgeneracional es a través de la interpretación de los sueños. Yo os invito a que los utilicéis, que os forméis un poquito, porque los sueños aportan una información valiosísima para el trabajo clínico
y no es tan difícil poderlos empezar a manejar, os lo aseguro. Hay formas muy sencillas de hacerlo. Los sueños en blanco y negro suelen tener que ver y en color sepia con el trauma transgeneracional, y en ellos muchas veces aparece algún detalle antiguo, muebles antiguos, la ropa. Es muy interesante cuando escuchéis algún sueño de un paciente tener en cuenta que os está, si aparece este detalle antiguo, informando sobre algo que ocurrió a algún antecesor suyo, algún familiar. El tercer objetivo relacionaba el trauma transgeneracional y el personal. Vale, y entonces, bueno, aquí nos complicamos un poquito más viendo primero la relación que había entre la misma tipología y la distinta tipología. Miramos el trauma de vínculo personal con el trauma de vínculo de los antecesores familiares de los pacientes, el existencial con el existencial y el de pérdida con pérdida. Y luego miramos de distinta tipología que ocurría, vínculo con existencial y pérdida, y al revés, desde el transgeneracional, vínculo y pérdida con existencial. Volvemos a ratificar que el trauma se repite a través de las distintas generaciones, un mismo trauma se repite, y además que hay una superposición de los distintos tipos de violencia a través de las generaciones. Bueno, aquí os he puesto otra vez el esquema de la OMS con la cantidad de correlaciones que tiene la tesis era para, ya las iré sacando poco a poco, porque voy a hacer tablas sencillas que van a permitir el trabajo clínico. Pero me vais a tener que dar un poquito más de tiempo, unos meses más. Pero estas ya se pueden utilizar, ¿vale? En donde fijaros cómo desde aquí, desde la guerra, voy a conectar con los traumas de vínculo precoces de los pacientes. O sea, el hecho de haber sufrido tortura y persecución por ideas políticas que este es el trauma transgeneracional, va a afectarme y voy a ser propenso a sufrir maltratos, ¿vale? Otro detalle importante es que se repite el mismo tipo de trauma. Lo vemos en adicción de algún miembro de la familia y lo vemos en madre emocionalmente inaccesible. Tanto se correlacionan uno con el otro. Quiere decir, si en mi familia ha habido problemas de adicción, voy a tener más vulnerabilidad a tenerlos, y no solamente porque lo he vivido en mi casa. Muchas veces aunque no lo sepa, aunque se diese en el bisabuelo y sea un secreto, puede ocurrirme. Otro detalle importante, daros cuenta como aquí el maltrato de pareja, ¿vale?, correlaciona con otro tipo de violencia, que es el acoso laboral, ¿vale? Si mis antepasados han sufrido maltrato de pareja, yo voy a tener vulnerabilidad a sufrir maltrato en mis relaciones interpersonales en la comunidad. Otro detalle muy importante que salió y que tuvo mucha fuerza es la infidelidad, la importancia de la infidelidad, ¿vale? Hay autores, y yo también he detectado en la clínica, cómo la infidelidad es un factor de estrés postraumático. Es una de las causas mayores de demanda psicológica, es la ruptura de parejas, y muchas veces tienen que ver con la infidelidad. La traición del compañero o la compañera
causa problemas muy graves psicológicos. Bueno, aquí resalto de nuevo la guerra y bueno, no solamente en mi investigación ha sido importante la trascendencia a las siguientes generaciones, sino que hay estudios, por ejemplo el de CERAC, como demuestra la influencia del cautiverio de guerra y los síntomas de estrés postraumático en la descendencia. Hay estudios que también lo demuestran en los supervivientes del Holocausto y las consecuencias en los nietos y en los hijos de los que lo sufrieron. Luego también se ha hecho estudios sobre comunidades indígenas y la violencia que sufrieron en Argentina y también en la dictadura militar chilena, en la trascendencia en las siguientes generaciones. Hay un estudio muy interesante sobre la guerra civil, sobre los perdedores de la guerra civil. Yo creo que sería interesante haber cogido a toda la población, no solamente al bando perdedor, pero sí que es verdad que a mí me sale que la persecución por ideas políticas tiene mucha trascendencia. Daros cuenta que luego, la humillación, la culpa, la vergüenza duraron después de la guerra, los trabajos precarios, la exclusión durante mucho tiempo en los descendientes. Y bueno, Cimarro y hablan de que los hombres que silenciaron y clausuraron esta historia, ¿no?, esa violencia que quedó encapsulada y que muchas veces no se relaciona con esto, ¿no? Ha marcado a las familias. También las mujeres fueron torturadas, sufrieron exilio, maltrato continuado, tuvieron que esperar para ser madres con miedo y desconfianza para poder proteger a sus hijos y todas las consecuencias que hemos dicho que esto tuvo en la descendencia. Bueno, el cuarto objetivo, y con esto ya voy a mostrar solo el cuarto y el quinto, relacionaba el trauma personal con los datos clínicos, con los diagnósticos y con los síntomas severos. Y los resultados, pues también señalaron la importancia de los factores de riesgo de trauma personal que tenían que ver con la violencia. Fue muy curioso que de todos los diagnósticos habían algunos que yo señalaba como problemas de relación, ¿vale? Problemas de relación paternofiliares, entre hermanos, conyugales, y fue muy representativo, sobre todo los síntomas que provocaba la relación entre hermanos, la mala relación, el conflicto de la mala relación entre hermanos. Esto ya digo que lo interesante será, y publicaré pues espero que dentro de unos meses o cuando pueda, pero estoy en ello, tablas que nos sirvan en la clínica para ver sintomatología y asociarla a factores de riesgo de trauma y al revés, o características de los sueños y factores de riesgo de trauma. Luego también miramos el trauma transgeneracional con los datos clínicos y bueno, lo mismo, sufrir violencia comunitaria, ser marginado y excluido como ciudadano, que es decir, puede crear problemas en la descendencia. Lo que hemos dicho de la influencia de la guerra en la morbilidad de los descendientes. Resultan
principalmente más, como he dicho, los familiares torturados y perseguidos, y sobre todo se vio en los síntomas clínicos, en los síntomas severos. Bueno, aquí he hecho otro esquema con el ejemplo de una paciente para que veáis un poco. Yo esto se lo hago a las pacientes, a los pacientes, y me sirve, les hago como la línea de la vida, ¿no? Entonces, aquí les pongo qué edad y qué pasó en el colegio. Perdón, qué pasó en casa. A lo mejor, pues su madre se puso enferma o tuvo que irse a trabajar y fue una negligencia. No se necesita, a lo mejor, como he dicho, ser castigado o maltratado físicamente. Luego, lo mismo con el bullying. Miro si hubo alguna dificultad en el colegio, ya no solamente por ser agredido por un profesor o humillado, sino a lo mejor porque no le atendieron y no le incluyeron, no le ayudaron a incluirse por ser más tímido con el resto de compañeros. Miro si ha habido maltrato de pareja, incluyendo la infidelidad, y luego veo si hay acoso laboral, porque muchas veces me puede venir, como he dicho, por problemas laborales y relacionar con otros acontecimientos vitales puede ser muy interesante. Luego miro aquí quién participó en la guerra de sus antecesores y qué ocurrió. Entonces, lo que yo he visto, que entre otras formas de trabajar, como os he dicho, que podemos utilizar estas herramientas para tenerlo en cuenta en la clínica, lo que tienen en cuenta todos estos factores es la exclusión, la misma exclusión que se dio en la guerra civil, sobre todo con las personas que sufrieron un encarcelamiento o que sufrieron persecución por ideas políticas. ¿Vale? Entonces, todos estos otros actos de violencia internacional, interpersonal, son actos de exclusión, ¿vale? En donde yo temo ser excluido, y si no pertenezco al clan, tengo angustia de muerte. Es decir, si me sacan de la cueva, viene el león y me come. Yo solo puedo sobrevivir en clan. Entonces, el sentimiento de exclusión es un impulso que necesita el ser humano para poder sobrevivir, para poder vivir con los demás. Si no, no sobrevivo. Lo que yo he observado, que todas estas las personas que sufren estos tipo de factores de riesgo de trauma que a mí me correlacionan, y bueno, lo sufre mucha más gente de lo que parece, ¿sabes? De esta forma sutil, tienen una dificultad muy grande en tomar. Una buena solución sería el tomar para ser incluidos y no sentirse culpable, porque esta es otra. El que ha recibido un maltrato se queda con la culpa del perpetrador. Al niño que se acerca al padre y recibe un golpe, cree que ha hecho algo para merecer ese golpe. Y el padre cree que el niño se merece ese golpe porque es culpable de algo. Ese niño se lleva la culpa. Esto mismo ocurre con el bullying, con el maltrato de pareja, con que el jefe me mortifique, que decir, además me llevo la culpa. Entonces, para poder pertenecer, doy más horas que nadie en el trabajo, y doy mis vacaciones, y doy parte de mi sueldo y me pagan menos. Sin embargo, la actitud está en poder tomar y no en dar, ¿vale? Hay un terapeuta
que, bueno, en las neurociencias aportan datos muy interesantes para este trabajo, y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que el sentimiento de exclusión está relacionado o excita áreas del cerebro que tienen que ver con el dolor físico, ¿vale? Normalmente es la amígdala la que se relaciona con las emociones, pero fijaros, el sentimiento de exclusión se relaciona activa las mismas áreas del cerebro que activa cuando uno siente una herida. Daros cuenta cómo se relaciona con la supervivencia. Y para finalizar, os quería comentar cómo los psicólogos tenemos un gran reto con esta pandemia, cómo yo en los sueños de mis pacientes he detectado que se ha abierto de forma, si ya estaba presente, de forma mucho más violenta, las repercusiones de la guerra civil. O sea, mucha gente expresa que estamos en guerra, que vivimos, sobre todo la gente mayor, ha empezado a recordar todo lo que vivió con la guerra, y los sueños de mis pacientes aparece la guerra. Las emociones que generan esta pandemia son principalmente el miedo y la rabia. El miedo y la rabia disminuyen las defensas y alteran nuestro sistema inmunológico. Yo quería hacer esta reflexión porque pienso que tenemos que poder convivir con este virus que nos ha tocado vivir, pero que realmente es diferente a la guerra. Yo les digo a mis pacientes, la guerra ya pasó, podemos comer, no caen bombas. Separar lo que es la guerra de lo que es esta pandemia creo que puede ayudar a no sentirse tan angustiado y a conectar con este sentimiento de exclusión que generó la guerra. Bueno, y con esto pues termino. Me hubiese encantado veros aquí, pero espero que hayáis disfrutado desde vuestras casas, y hasta pronto. Un abrazo. Adiós.